Hola a todos, bienvenidos a este video. Hoy vamos a programar con Python junto a Neobin como nuestro entorno de desarrollo. Para eso vamos a abrir una terminal. Y como sabes, Python es una herramienta muy versátil, pero aquí vamos a enfocarlo hacia ingeniería matemática. La idea es usarlo como una especie de hoja de cálculo virtual utilizando nuestro último ejercicio de fuerzas hidrostáticas, donde vamos a definir los datos, las variables, trabajar con ecuaciones y mostrar los resultados. Si dentro de Python ejecutamos import this, encontramos el Zen de Python, que es una serie de principios que guían cómo escribir un buen código. Aquí tienes algunos principios, que lo simple es mejor que lo complejo, y en lo personal muchas de estas ideas o principios no solo se aplican a la programación, sino a nuestra vida en general. Vamos a salir de aquí. Por otro lado, con respecto a Neobin, es un editor que vive en la terminal, que es muy configurable, y como Python se ejecuta en la terminal, la integración entre estos dos es muy directa. Así que podemos editar y ejecutar el código estando dentro de Neobin de una forma directa y sin distracciones. Este es nuestro editor de Python, como ves es muy configurable. Podemos crear diferentes archivos y tenemos un botón especial para Python. Bien, antes de crear nuestro archivo de Python, vamos a ingresar a nuestra carpeta donde vamos a guardar este archivo. Y lo último que vamos a hacer es activar nuestro entorno virtual, el .ben, que es un entorno aislado de Python donde sirve o están nuestras librerías especiales para cada proyecto. Aquí ese entorno virtual le hemos dado un alias para que se active directamente. Y ahora sí ya tenemos todo completo. Vamos a entrar a Neobin. Y ahora sí vamos a darle al botón P para crear nuestro archivo. Vamos a decirle que es fuerza hidrostática calculadora.py. Y ahora sí ya estamos directos para programar. Primero vamos a colocar un docstring, simplemente describiendo o indicando para qué va a servir este archivo. Ingresar los datos. Y en este caso estamos trabajando con agua, así que fluido agua. Vamos a indicar el gamma del agua, que son 9810, y en este caso son newtons por cada metro cúbico. Y también con respecto al agua, pues vamos a definir la altura. La altura de agua, que del ejercicio son 3 metros. 3 metros. Ahora vamos a definir los parámetros geométricos. Y vamos a empezar por la compuerta. Para la compuerta tenemos su altura y el ancho. Y cuando las variables son las mismas, me gusta colocarle en la misma línea. Así que la altura de la compuerta son 4 metros y el ancho son 2. Ahora vamos a colocar los parámetros del cilindro. Con respecto al cilindro tenemos el brazo, la distancia y el diámetro del cilindro. En este caso el brazo, la distancia al pivote es 2 y el diámetro 0.15. De igual manera todo esto es metros. Y con respecto al cilindro también tenemos el ángulo de inclinación de ese elemento de 2 fuerzas. Y si recuerdas, ese ángulo lo encontrábamos con el arco tangente. Así que para ingresar funciones matemáticas, vamos a traer la
o ingresar las librerías. Así que vamos a importar la librería mat. Vamos a ingresar el arco tangente, así que mat.at, que es el arco tangente. Y si recuerdas era de 0.5 sobre 1, 0, que le dejamos solo 0.5. Y estos son todos los datos que tenemos del ejercicio. Vamos a pasar a los cálculos. Y lo primero que hicimos es determinar la fuerza hidrostática, que lo denominamos como R, como 0.5 por gamma, o el peso específico, por el área y por la altura de agua. Que esta resultante hidrostática va a ser igual a 0.5 por gamma por el área, que es la altura de agua por el ancho de la compuerta. Y finalmente esto lo multiplico por la altura cota de agua, que como ya lo tengo acá, simplemente elevo al cuadrado. Después de que encontramos esta resultante, definimos su brazo, la distancia. Y para este caso era la altura de la compuerta, ¿sí? El h total menos h tercios, que era la distancia al centro de presiones de un triángulo. Así que esa distancia y nos va a quedar la altura total de la compuerta. La altura total de la compuerta le restábamos h tercios, que esos h tercios es la altura de agua dividido entre 3. Acá nada más me falta especificar que esta resultante nos queda en newtons. Acá nos va a quedar en metros. Así que vamos a darle un print para simplemente comprobar los valores. RH y Y. Lo bueno de NeoBeam es que es muy configurable, como vimos anteriormente. Puedo tener múltiples terminales, y no solo terminales, sino también puedo utilizar IPython, que me permite interactuar con los resultados, que ya lo veremos. Entonces, por el momento, tengo 88.290 y la distancia de 3. Estamos todo bien. Continuando, después de encontrar el brazo o la distancia al pivote de la fuerza hidrostática, aplicamos momentos en el pivote para encontrar la fuerza de la compuerta. Para eso utilizamos la sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos en el pivote o en el punto, que es igual a 0. Y esta fuerza resultante también nos da en newton. A la resultante por su brazo, y esto dividido entre la proyección horizontal de esa fuerza, pues el brazo, que es el brazo por la proyección horizontal, así que necesito el coseno. Entonces ingreso la función mat con el coseno de teta. Y una vez que ya tenía esa fuerza en la compuerta, ya puedo determinar la fuerza y presión en el cilindro. Así que para eso utilicé sumatoria de fuerzas en Y, que tienen que ser igual a 0.
Y también usé la fórmula de la presión, que es fuerza sobre área. De la primera nos va a dar en newtons y la segunda en pascales. Entonces voy a anotar la fuerza del cilindro. Fuerza del cilindro va a ser igual a 2 por la fuerza de la compuerta y por el seno en este caso, el seno de teta. La presión del cilindro va a ser igual a la fuerza sobre área, así que fuerza del cilindro sobre el área, que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, que vamos a traer el valor de pi, lo vamos a multiplicar por el diámetro al cuadrado y dividir todo esto entre 4. En cuanto a los cálculos, eso sería todo, así que vamos a simplemente corroborar la información. Vamos a decir que también nos muestre el cilindro y tenemos todos los valores correctamente calculados. Como última parte nos tocaría mostrar los resultados. Y para mostrar los resultados vamos a utilizar un print. En este caso un pequeño encabezado. Que diga fuerzas hidrostáticas calculadas. Y vamos a colocarle en el centro con un valor de 80. Pero voy a colocarle con variable para poder utilizarlo en los otros print. Así que voy a colocarle 80. ¿Sí? Con un guión. Entonces veamos lo que nos ha quedado. Y ahí ya tengo fuerzas hidrostáticas en el centro. Creo que este último print ya no necesito. Otro print. Y ahora sí voy a mostrar los resultados que hemos calculado. Como voy a mezclar tanto texto como valores calculados, necesito una F y entre comillas los valores. Voy a dar un salto de línea y escribir y entre llaves pues la variable que necesito, que es RH. Si revisas en los comentarios, esta resultante está en newtons y nosotros lo colocamos en kilonewtons. Así que voy a dividir todo esto entre un exponente 3 y vamos a indicarle que nos dé con 2 decimales. Al final escribo que esto está en kilonewtons y voy a indicarle la distancia también. La distancia es y, RH. De igual manera con 2 decimales. Esto está en metros del pivote. Otro print muy parecido. Voy a mezclar también variables con texto. Y ahora voy a colocarle la fuerza del cilindro Fc, que va a ser igual a la fuerza del cilindro. De igual manera, esto está en newtons, así que yo lo voy a colocar
en kilonewtons, dividido entre 3 con 2 decimales. Y esto es kilonewtons. Acá me faltó un punto. Y nos falta la presión. Acá la diferencia es que está en pascales y nosotros lo colocamos en megapascales. Así que ahora divide entre 6. Lo demás coloco lo mismo. Y esto está en megapascales. Veamos que tenemos hasta aquí. Ahora voy a mostrar acá abajo. Y tenemos todo bien. Tengo la fuerza hidrostática que es 88.29 kilonewtons a 3 metros del pivote. La fuerza del cilindro 132.44 kilonewtons y la presión sabíamos que es 7.49 megapascales. En cuanto a los cálculos y todo, estamos todo bien. Y como ves, en este script ya tenemos datos, variables, ecuaciones y hemos mostrado los resultados calculados. Por el momento este código es muy lineal, pero la idea es poderlo hacer modular para poder trabajar con diferentes valores, inclusive hacer una simulación de este ejercicio. Voy a colocar esta variable especial de Python. Y esto le dice a Python que ejecute esta sección solo si el archivo es del programa principal. Con eso puedo hacer muy modular todas las funciones que vamos a utilizar después para hacer la simulación de este ejercicio. Entonces vamos a ingresar todo esto. Y también al hacer esto, estamos separando un poco la lógica matemática, la física del programa, con los resultados que simplemente no es el trabajo pesado que hace el código. Y hablando de eso, es bueno saber el tiempo de ejecución que le lleva el código calcular todo esto de aquí. Así que para eso vamos a venir al inicio. Vamos a importar la librería time. Vamos a iniciar desde aquí, desde que se colocan los datos. Así que vamos a decirle que time.pre, este de acá. Ahí nos indica que es el performance counter for benchmarking, ¿no? Que empiece desde ahí y contabilice hasta que es donde se terminan los cálculos. Eso es lo importante. Y también para darle una mejor presentación, voy a decirle que de una función aparte que tenemos para dar un banner o una presentación a los códigos. Entonces, de este archivo, quiero que traigas esta función y esta de acá. La primera es para simplemente dar una presentación y esta es para mostrar los resultados de el tiempo de ejecución. Así que aquí vamos a decirle que coloque esta función. Aquí necesito el espacio de trabajo, así que width. Y al último quiero que muestre el tiempo de ejecución. Que esta variable también necesita el ancho de trabajo. Necesita el valor inicial, el tiempo de ejecución y el valor final. Y con esto ya tenemos todo, así que... Y aquí está nuestro banner, nuestro título, las que hemos calculado y al final tengo el tiempo de ejecución de este código. Esto directamente desde la terminal junto a Neobin.
Pero muchas de las veces lo que queremos es interactuar con esos valores o tal vez cambiarlos de unidades en casos específicos, así que para eso vamos a utilizar IPython, que de igual manera está o podemos anclarlo a Neobin. Y aquí ya tenemos IPython. IPython nos permite interactuar con lo que tenemos, así que lo primero que podemos hacer es ver cuáles son esas variables que hemos calculado e ingresado. Y por ejemplo, lo importante, la presión del cilindro, que es un flotante, y este es su valor calculado. Lo que ingresamos, como por ejemplo las alturas, brazos, son valores integer con sus respectivos valores. También pues muestra un poco si hemos utilizado funciones o módulos como el mat que utilizamos para calcular los ángulos y también las funciones que hemos colocado para mostrar tanto el tiempo de ejecución como ese pequeño banner para darle una presentación al código. Y puedo interactuar con estas variables si tal vez las deseo en otras unidades. Por ejemplo, vamos a transformar esta presión del cilindro que está en pascales a PSI. Así que voy a multiplicar esto por 0.000145 y obtendría el valor de la presión en PSI. Y así puedo interactuar con cualquier otra de las variables que hemos calculado. También puedo ver la fuerza de la compuerta. Cambiar de igual manera sus unidades, pero por el momento no afecta directamente al cálculo final. Así que eso lo haremos más adelante transformando este código a una función. Y bien, con eso ya tenemos nuestro primer ejercicio de Python como una especie de hoja de cálculo virtual. Hemos ingresado nuestros datos, nuestras variables, hemos aplicado ecuaciones y he obtenido o mostrado los resultados. Hasta una próxima.